Un nuevo video de fastweb.com. El día de hoy les traigo un video práctico acerca de una herramienta de Python que probablemente les va a gustar a la mayoría de ustedes, ya que es una herramienta que realmente se utiliza bastante cuando trabajamos en proyectos reales. Esa herramienta se llama pifm y es una herramienta para poder iniciar un proyecto y controlar dependencias e iniciar un entorno virtual de Python. Sé que suena bastante, complicado, pero es súper sencillo. Y para darte una idea, puedes pensarlo de esta manera. Cuando nosotros desarrollamos una aplicación de Python, cualquier tipo de aplicación, podría ser una aplicación web, una aplicación de consola o una aplicación de escritorio, por ejemplo, o cualquier tipo de desarrollo, nosotros para cada tipo de desarrollo vamos a estar utilizando módulos. Por ejemplo, si desarrollamos un sitio web, vamos a estar utilizando frameworks o bibliotecas y vamos a estar instalando más y más módulos a medida que vamos desarrollando. Pero esto, a medida que va creciendo el proyecto, vamos a tener que controlarlo luego. En algún momento vamos a tener que desplegar o, mandar a producción una aplicación. Y es allí donde vamos a tener que seleccionar qué módulos queremos en producción, qué otros módulos no, o sobre todo, qué necesita nuestra aplicación para funcionar. Y es por eso que entran herramientas como esta, llamada pifm, que es la herramienta que les voy a enseñar el día de hoy. Pifm es básicamente un administrador de paquetes, muy similar en otros lenguajes de programación a herramientas como npm, Cargo o, por ejemplo, Composer. Si algunas veces has trabajado con lenguajes como Node y has trabajado con JavaScript, sabes que utilizas npm para instalar módulos. Si has trabajado con Rust, utilizas Cargo. Si has utilizado PHP, utilizas Composer. Y así. Entonces, pifm es básicamente estos administradores de paquetes, pero para Python. Y en este video voy a enseñarles cómo utilizarlo. A través de un ejemplo sumamente sencillo vamos a entender de qué se trata todo esto. Pero si alguna vez ya has trabajado con otros lenguajes, aquí puedes ver una similitud. En todo caso, si nunca has trabajado con esto, es tan solo para crear al inicio de nuestro proyecto una manera de controlar todos los módulos que vamos a necesitar en el futuro. O controlar todas nuestras dependencias, por así decirlo. Entonces aquí vamos a empezar a instalarlo. Antes de empezar, de hecho, yo voy a considerar que ya tienes las bases de Python. Es decir, ya sabes de los conceptos básicos como cómo escribir código en Python, cómo ejecutar, scripts de Python y sobre todo cómo comprobar tu versión de Python que tienes instalada y demás. Si no sabes nada de eso, ya tengo un curso de Python que ya he grabado hace bastante tiempo. Muy bien, entonces en este video voy a enseñarte cómo instalarlo. Primero vamos a colocar un ejemplo práctico. Vamos a minimizar aquí. Voy a ir a mi escritorio y voy a crear una carpeta nueva. Supongamos que quiero crear un sitio web. Lo voy a llamar en este caso website _1. Aquí quiero crear un sitio web. Muy bien, entonces voy a crear un sitio web y voy a utilizar Python como lenguaje del backend. Entonces vamos a empezar. Voy a abrir aquí en Visual Studio Code, pero puedes utilizar cualquier otro, editor de código. Vamos a abrir una terminal o una consola, vamos a escribir Ctrl+P y escribimos terminal. Y esto nos muestra una opción que dice crear nuevo terminal integrado. Esto abre un terminal aquí en Visual Studio Code y no solamente lo abre, sino que nos ubica el terminal en el directorio actual. Ok, entonces lo que voy a empezar a hacer aquí es empezar a instalar pifm. Pero antes voy a comprobar qué versión de Python tengo instalada. En mi caso, si yo tipeo Python, espacio _ version, aquí me dice que tengo la versión de Python 2 instalada. En mi caso yo tengo dos versiones de Python. Yo tengo la versión de Python 2 y también, si tipeo Python 3, espacio _ version, también tengo la versión de Python 3. Si estás en Mac, probablemente también tienes una configuración similar. Si estás en Windows y has seguido mi curso, tan solo vas a tener probablemente Python 3 y funciona con Python _ version. Eso es tan solo para hacerte un comentario. Muy bien, entonces en mi caso, como yo tengo Python 3, yo voy a estar ejecutando los comandos con, por ejemplo, Python 3 y algo, o por ejemplo con pif3 algo. Pero si en tu caso, de nuevo, tan solo tienes Python, una sola versión, que por defecto sería la 3, tan solo deberías tipear pif o Python. Ok, entonces vamos a empezar. Voy a instalar este módulo llamado pifm. Para instalarlo, aquí en su documentación nos dice cómo hacerlo. Pero como ya lo tengo preparado todo, pues voy a enseñarte y voy a decirte los comandos directamente. Entonces, para instalar pifm, lo primero que vamos a hacer es ejecutar el comando pif install y luego vamos a colocar el nombre del módulo que se llama pifm. Y en mi caso, como te había comentado, como yo tengo dos versiones, voy a decirle que voy a instalarlo con Python 3. Ok, esto das un enter y esto lo descargas de internet. En mi caso la descarga ha sido muy rápida porque yo ya lo tengo instalado. Si en tu caso es la primera vez, obviamente va a tomar un poquito más de tiempo, pero tampoco mucho, es bastante, ligero este módulo. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, en nuestro computador ahora tenemos una herramienta que nos permite definir un entorno de desarrollo para nuestro proyecto que vamos a crear. Para empezar a utilizarlo, simplemente vamos a empezar a ejecutar un comando llamado pifm.
Vamos a limpiar la consola primero, de hecho. Vamos a tipearla con clear. O si estás en Windows, puedes tipear cls. Y vamos a decir en este caso pifm. Y luego vamos a tipear el comando shell. Vamos a dar un enter. Y observa lo que pasa. Aparece una especie de líneas de comando que me dicen creando un nuevo entorno virtual en este proyecto. Y vamos a leerlo de hecho todo. Ya terminado, vamos a leerlo todo. O lo más importante. Y aquí me dice, he creado un archivo llamado pif-file. Vamos a verlo. Aquí está este archivo. Ha creado un archivo llamado pif-file dentro de nuestro proyecto. Y para leerlo es muy sencillo. Este archivo es un archivo de meta información de tu proyecto. O mejor dicho, es un archivo que describe qué es lo que necesita tu proyecto, cuál es el nombre, la descripción y demás. Entonces, por ejemplo, aquí puedes ver, por ejemplo, el nombre, la URL y cosas por el estilo. Pero aquí tenemos dos secciones, como una llamada packages y otra llamada dev packages. En packages nosotros vamos a, digamos, listar o ir escribiendo qué módulos necesita nuestra aplicación. Supongamos que estamos desarrollando un sitio web utilizando un framework como Django o Flash. Bueno, aquí listamos qué versión de Django o qué versión de Flash necesitamos. O luego queremos integrar, por ejemplo, una biblioteca para mostrar colores por consola. Bueno, colocamos el módulo, el nombre del módulo y la versión. Y no tenemos que hacerlo a mano porque esta herramienta lo hace por nosotros. Ya les voy a mostrar. Y aquí también me coloco otra sección de requerimientos. Es decir, aquí me está diciendo, este proyecto funciona con Python 3.6. Obviamente si utilizas otra versión y ves otro número de 3 hacia arriba, no hay ningún problema. Ok, entonces con esto ya tenemos nuestro proyecto inicializado. De hecho, no es todo lo que tenemos. Si bajamos un poco, aquí me dice entorno virtual satisfactoriamente creado. Y aquí me dice en dónde está mi entorno virtual. Internamente, en mi computador ha creado una carpeta y allí está, digamos, colocando todo lo que necesita este proyecto. Entonces allí es donde va a instalar los módulos. No lo va a instalar en todo mi computador, sino lo va a colocar en un entorno aislado. De esa manera, si luego yo creo otro proyecto, los módulos no van a interferir. Cada proyecto tiene sus propios módulos y de esta manera, digamos, tenemos una especie de control y no vamos a estar mezclando código de un proyecto con otro. Vamos a estar mejorando nuestro desarrollo. Adicionalmente a esto, también vamos a ver que en la consola ha cambiado algo el comando. Vamos a limpiar la consola con clear. O de nuevo con cls si estás en Windows. Y vas a ver que al inicio hay un comando, o bueno, hay una palabra llamada website one. Esto lo que está tratando de decirnos es que está activado nuestro entorno virtual de Python. De hecho, este es el nombre del proyecto que estamos creando. La razón es que de esta manera nos está diciendo, tu entorno virtual está activado. Todo lo que tipees a continuación o todos los comandos que tipees, vas a estar trabajando exactamente en este directorio o en este proyecto, en este entorno virtual. Y por ejemplo, vamos a tipear aquí Python --version y voy a dar un enter. Y observa que en mi caso me está devolviendo por defecto la versión de Python 3. Yo te había comentado que yo tengo dos versiones de Python. Y en mi caso yo tenía que ejecutar, por ejemplo, Python-version para Python 2 y Python 3-version para Python 3, en mi caso. Pero como estoy utilizando un entorno virtual y él sabe que estoy trabajando con Python 3, él por defecto sabe que todos los comandos que voy a tipear van a estar trabajando por defecto con Python 3. Entonces, cada vez que yo tipee Python voy a estar trabajando con esta versión. Eso es solo un comentario. Entonces, voy a limpiar de nuevo. ¿Y para qué sirve todo esto? Bueno, vamos a crear una aplicación sumamente sencilla. Vamos a instalar un módulo que me permita, por ejemplo, mostrar colores por consola. Vamos a tipear un texto y vamos a querer que nos muestre colores por consola. Bueno, para hacerlo vamos a buscar un módulo que haga eso. De hecho, ese módulo ya lo he mostrado en otros videos o en el curso de Python que se llama Colorama. Vamos a buscar Python Colorama. Vamos a buscarlo en internet y aquí está este módulo. Me envía a pypy.org, que es básicamente un sitio web en donde tiene registrado una enorme cantidad de módulos de la comunidad. Y aquí me dice el comando para instalarlo. Entonces para instalarlo es muy sencillo. Pero en este caso me dice a través de pif. Y en mi caso yo tengo un entorno virtual. Entonces a través de mi entorno virtual es como yo voy a instalar los módulos. De nuevo ejecutando el comando pifm. Entonces voy a decir pifm install Colorama. De esta manera, no con pif, sino con pifm. Vamos a dar un enter y observa lo que pasa. Esto hace una descarga de internet del módulo y observa cómo está cambiando ahora nuestro archivo pif-file. Observa que ha agregado en packages un nuevo módulo, este módulo llamado Colorama. ¿Y qué significa esto? Bueno, significa que ahora nosotros le estamos diciendo, hey, este proyecto que estoy escribiendo necesita este módulo para funcionar y esta versión. En este caso yo no he especificado la versión, entonces él ha instalado la versión, la última versión. Esto es como decir, instala la última versión del módulo. Esto deberías evitarlo si estás creando un proyecto real, ya que al final, cuando tú estás desplegando una aplicación real, quieres que específicamente una versión de un módulo.
De esa manera, si despliegas tu aplicación, vas a estar seguro que estás utilizando el código por el cual fue desarrollado. El mismo código que utilizaste en desarrollo, lo estás utilizando en producción. Pero esto también te lo voy a enseñar dentro de unos segundos cómo mejorarlo. Ok, en resumen, aquí tan solo tenemos un módulo que hemos instalado para empezar a utilizarlo en nuestro proyecto. Vamos a crear un archivo llamado index.py y vamos a empezar a utilizar este módulo. Simplemente voy a decir from. Aquí me da una recomendación, en este caso Visual Studio Code, si quiero instalar un módulo para tenerlo completado. En mi caso no, voy a decirle desde Colorama, aquí está Colorama, quiero importar, en este caso, dos cosas. En la documentación me dice cómo empezar a utilizar los colores. Voy a mostrártelo en caso quieras luego indagar más en esto. Aquí voy a utilizar tan solo, su propiedad llamada for y su propiedad llamada style. For me permite poder colocar un color en un texto y style me permite poder reiniciar los estilos. De esa manera, una vez que le coloco un color a un texto o a un mensaje por consola, luego se vuelve a la normalidad. Entonces voy a importar los dos. Voy a importar for y voy a importar style. Ok, entonces aquí voy a decir, quiero imprimir por pantalla un texto que diga Hello World. Pero quiero que este Hello World esté en rojo. Entonces voy a colocarle aquí fore, punto, y el color. En este caso red. Y simplemente lo concateno de esta manera. Y luego, como quiero que vuelva a la normalidad, el color no quiero que sea afectado para los siguientes mensajes. Simplemente voy a resetearlo nuevamente. Print. Y voy a decir, desde style, quiero utilizar su reset all. Ok, entonces con esto he creado una aplicación sumamente sencilla, nada del otro mundo, un mensaje por consola de color rojo y luego vuelve a la normalidad la consola. Vamos a ejecutarlo, vamos a guardarlo y ahora simplemente desde nuestra consola vamos a limpiar con clear y vamos a decir Python y luego el archivo que quiero ejecutar, que en este caso es index.py. Doy un enter y como puedes ver tengo el mensaje Hello World en rojo. Ok, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Bueno, estamos escribiendo nuestro proyecto y ya sabemos que al final todas nuestras dependencias están administradas en este archivo pip_file. De hecho, si has prestado atención, no es el único archivo. Hay un archivo más que se llama pip_file.log. Ese archivo es para decirle internamente a nuestro entorno que necesitamos específicamente una versión de Colorama. No necesitamos una versión cualquiera, sino específicamente una versión. De hecho, si bajamos aquí él mantiene una especie de, tracking o una especie de registro de cómo funciona internamente. Por ejemplo, aquí me dice que está utilizando la versión 0.4.1, que es la que acabamos de instalar. Si vemos aquí en la documentación, espero que me lo muestre. Vamos a bajar por aquí. Por aquí quizás está la información, si en todo caso no está. Lo podemos ver simplemente en el package o en el pip_file, que es nuestro archivo que lista las versiones. Ok, parece que no me lo muestra. No importa, porque aquí al final me está diciendo la versión. Pero es tan solo para que aquí internamente él sabe qué módulos estamos utilizando exactamente. Y de hecho no deberíamos modificar este archivo. Esto es tan solo para funcionamiento interno de nuestro entorno virtual de Python. Ok, entonces con esto he creado un proyecto sumamente sencillo. Pero ¿qué más puedo hacer con esto? ¿O para qué me sirve? Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a ir en la consola. Voy a decirle que no me muestre esto de nuevo. Voy a ir a la consola y voy a tipear lo siguiente. pifm log-r. Y observa lo que pasa. Él me está diciendo ahora, en tu archivo, o en tu proyecto en realidad, en tu proyecto Website One, tienes una dependencia llamada Colorama en su versión 0.4.1. Y de esta manera yo estoy, teniendo un listado de todo lo que necesita mi proyecto. Vamos a hacer esto, vamos a desinstalar Colorama ahora. Para desinstalarlo, tan solo quiero desinstalarlo en este proyecto. Entonces voy a decir pifm uninstall y luego el módulo Colorama en este caso. Y voy a dar un enter. Vamos a esperar un segundo. Y muy bien, ya no tengo el módulo Colorama. Si voy a pip_file, ahora ha desaparecido. Muy bien, y de esta manera estamos instalando módulos o instalando paquetes de Python. Y luego en caso ya no lo necesitamos, lo estamos desinstalando. Y tan solo, de nuevo, todo esto lo estamos trabajando tan solo para este proyecto. ¿Y qué pasa con esto de los dev packages? Nosotros hemos instalado este módulo en esta sección llamada packages. Esta sección es para decirle los módulos que necesita nuestra aplicación para funcionar. Pero aquí tenemos otra sección llamada Dev Packages que sirve para listar los módulos que tan solo vamos a utilizar en desarrollo. De hecho, eso es una abreviación de Development Packages o paquetes de desarrollo. Entonces supongamos, cuando yo estoy desarrollando mi aplicación, estos colores tan solo los voy a utilizar en mi entorno de desarrollo, no en producción. Bueno, voy a instalar entonces de nuevo pifm install Colorama. Pero ya no lo voy a instalar como lo hice antes, porque esto lo va a instalar como paquete principal, como en la sección packages. Sino voy a colocar una acción más, --dev, y voy a dar un enter. Esto lo que hará es empezar a instalarlo en pip_file nuevamente, pero aquí en esta sección de packages, ya no en la sección packages.
Entonces, de nuevo, cuando tengas un módulo o un paquete que realmente necesites, colócalo en packages. Cuando tan solo vas a utilizarlo cuando estés desarrollando, colócalo en dev packages. De esta manera, cuando despliegues tu aplicación, tan solo va a instalarse esta parte de aquí. Ok, entonces con esto ya estamos trabajando con Colorama. Pero eso es un módulo sumamente sencillo. ¿Qué pasa si instalamos realmente un framework? Bueno, vamos a probarlo. Vamos a instalar Django. Vamos a limpiar la consola. Y de hecho, podría instalarlo perfectamente como ya te lo he enseñado. pip-n install Django. Pero hay otra forma también de instalarlo. Y voy a aprovechar para mostrarte. En este caso vamos a crear un archivo más llamado requirements.txt. Este archivo es bastante conocido en Python y sirve para listar lo que necesita nuestra aplicación para funcionar. Y aquí es donde vamos a hacer esto. Supongamos que yo quiero empezar a instalar Django. Entonces aquí voy a decir, quiero instalar Django, pero tengo que darle la versión. Voy a colocar un igual y aquí le voy a dar la versión. En este caso, supongamos que quiero instalar la versión, no lo sé, 2.1.2, supongamos. No sé si esta versión existe, vamos a verlo. Vamos a guardarlo. Y para instalar este archivo, aquí de hecho podría tener más módulos listados, más módulos con sus versiones, pero en este caso tan solo tengo una, para darte un ejemplo. Pero aquí podríamos colocar más. Muy bien, entonces aquí yo quiero instalar este archivo con estos módulos que necesito. Bueno, para hacerlo vamos a ir a nuestro entorno y vamos a decir pip-m install-r y luego vamos a darle el nombre del archivo, requirements.txt, y vamos a dar un enter. Esto lo que hace es, me dice, archivo, me has dado el archivo llamado requirements, entonces voy a empezar a instalar los módulos. Y esto lo que hace es, de nuevo, descargar desde internet las dependencias. Aquí está instalando Django. Muy bien, y si vamos a nuestro archivo pip-file, observa que ahora lo está, digamos, colocando en la sección packages. Eso significa que ahora ya tenemos Django, siempre me confundo, ya tenemos Django instalado. Entonces, como ya tenemos Django, ya podemos empezar a utilizarlo en nuestro proyecto. Vamos a crear un proyecto sumamente sencillo con Django. Vamos a limpiar la consola de nuevo. Y vamos a decir Django-admin start project para crear o para iniciar un nuevo proyecto. Y luego vamos a colocarle el nombre de nuestro proyecto. Vamos a colocarle hello. Vamos a dar un enter. Y observa, ha creado un archivo llamado hello. Si nunca has trabajado con Django, no te preocupes. Es tan solo un framework para crear un sitio web. Y tampoco voy a entrar en detalle, tan solo lo voy a instalar y vamos a arrancar el proyecto. Y eso será todo. Ok, entonces aquí tenemos nuestro proyecto creado con Django. ¿Qué es esto de aquí? Bueno, es un, es un framework o es un proyecto web. Es una aplicación web. No tiene nada la aplicación, pero sí es una aplicación web. Entonces vamos a arrancar esta aplicación, vamos a iniciarla. Para hacerlo vamos a ir aquí en nuestra consola y vamos a decir, en este caso primero dentro de hello, cd hello, que es mi proyecto, que es esta carpeta de aquí. Y luego voy a arrancar el proyecto con el comando python y le voy a decir, utiliza o digamos ejecute el archivo manage.py, que es este archivo de aquí. Y le digo, una vez ejecutes ese archivo, quiero que utilices el comando o el parámetro run server. Ok, python manage.py run server. Doy un enter. Y observa lo que pasa. Me dice que ha iniciado un servidor de desarrollo en el localhost 8000. Aquí puedes obviar esto, estos son solo asuntos de Django. Por ahora no importa porque con esto va a funcionar nuestra aplicación. Vamos a visitar ahora en nuestro navegador, en el localhost 8000. Damos un enter y tenemos un proyecto de Django, así de rápido. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, como está trabajando en un entorno virtual, todas estas dependencias tan solo están para este proyecto. No lo estoy instalando módulos en todo mi computador, tan solo en este proyecto. Entonces luego si instalo más y más módulos, puedo tener, por ejemplo, una lista de todo lo que necesito. Muy bien, y de esta manera estamos trabajando. Vamos a cancelar el servidor con control C. Vamos a limpiar con clear. Vamos a cerrar estos archivos. No es necesario eliminarlos. Vamos a cerrarlos simplemente. Y vamos a comprobar, por ejemplo, si en este caso, cuáles son los módulos que tengo instalado. De nuevo, pip-m. ¿Y cómo puedo ver todo lo que tengo instalado hasta este momento? Bueno, hace algunos segundos yo te he mostrado un comando llamado pip-m log-r. Vamos a dar un enter. Y observa, ahora me dice, tengo dos módulos instalados. Tengo Django y tiene otro módulo que no he instalado. ¿Por qué tenemos ese otro módulo? Bueno, porque Django a su vez utiliza otros módulos. De hecho, si queremos ver, digamos, cómo funciona este árbol de dependencias, es decir, un módulo depende de otros módulos. Y esos módulos quizás dependen de otros módulos. Si queremos ver ese árbol, podemos tipear aquí pip-m graph y damos un enter. Vamos a esperar un segundo. Y en este caso observa lo que pasa. Me dice que en todo mi proyecto
necesito o estoy instalando dos módulos. Un módulo llamado Colorama en esta versión y otro módulo llamado Django en esta versión. Y Django a su vez está instalando otro módulo. Esto es mucho más descriptivo y te puede ayudar a entender mucho mejor cómo está funcionando tu proyecto y sobre todo todos los módulos que estás instalando hasta este momento. Hay otro comando bastante útil también en pipm que nos permite poder ver si tenemos algunos asuntos relacionados a seguridad con nuestros módulos. Por ejemplo, supongamos que han encontrado una vulnerabilidad en algún módulo que estamos utilizando. Entonces nosotros podemos ver si realmente existe esa vulnerabilidad y simplemente instalar una versión más nueva que ya esté parchado de ese error. Vamos a comprobarlo simplemente con ese comando pipm y luego vamos a tipear el comando check. De esta manera. Vamos a dar un enter. De hecho voy a agrandar un poco la consola, creo que ya es muy tarde para hacerlo, pero ya creo que es mejor tarde que nunca. Entonces vamos a dar un enter y vamos a ver de qué se trata. Y observa, aquí me dice, he revisado los módulos y en este caso puedes observar que tengo un asunto relacionado con el paquete de Django que tengo en estos momentos. Yo había instalado a mano, si recuerdas, esta versión de Django llamada 2.1.2, o bueno, ese sería el número. En este caso, esa versión me dice que tiene un asunto de que es bastante vulnerable a un tipo de ataque. Bueno, entonces aquí simplemente mi opción es actualizar el paquete. Para actualizarlo es muy sencillo, simplemente voy a ir aquí en pip file, voy a ir aquí y voy a cambiar, por ejemplo, ya no quiero la 2.1.2, sino como me menciona aquí, voy a instalar una versión más novedosa. Por ejemplo, me dice de la 2.1.6 y en este caso voy a instalar la 2.1.2, que sería la versión siguiente. Vamos a guardarlo y vamos a instalarlo. Para instalar esta nueva versión simplemente voy a decir pip, no pip, sino pipm install. Vamos a dar un enter. Y lo que está haciendo esto es de nuevo empezando a descargar los paquetes y instalando en este caso ya no la versión Django 2.1.2 sino la 2.2, que es la versión más novedosa hasta este momento que estoy grabando. Obviamente luego cuando estés utilizando este video y estés ya algo de tiempo después, quizás esta versión ya tiene una vulnerabilidad encontrada. Pero el concepto es lo mismo. Ok, entonces ya he instalado Django, entonces vamos a comprobarlo. pipm check, damos un enter. Y observa, aquí me dice ha pasado hasta ese momento, pero vamos a esperar que acabe. Y me dice todo está correcto, ya no hemos encontrado ninguna vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque ya hemos actualizado nuestro paquete. Como puedes ver es súper útil todo esto. Ok, vamos a limpiar la consola. Y hasta este momento estamos instalando y desinstalando paquetes. Esto es muy útil cuando estamos trabajando con un proyecto. Pero, ¿qué pasa en el momento del despliegue? Supongamos esto, supongamos que ya he terminado mi aplicación, ya quiero empezar a desplegarla. Bueno, simplemente voy a ir a mi consola y voy a decir pipm log y voy a dar un enter. Esto lo que hace es empezar a ver tanto las dependencias que estoy utilizando en mi proyecto y asegurarlas, o mejor dicho, básicamente actualizar mi archivo de despliegue, que es el pipfile.log. Entonces hasta este momento lo que estoy haciendo es simplemente digamos teniendo un registro de hasta dónde ha quedado mi desarrollo, por decirlo de alguna manera. Entonces ya he acabado mi aplicación, ha llegado el momento de desplegarla. Bueno, entonces yo copiaría estos archivos a mi servidor, empezaría a ejecutarlo y demás. Pero pasa algo. Este módulo Colorama tiene una versión que es una versión más novedosa. En estos momentos yo he estado trabajando con una versión de Colorama, vamos a buscarla. Por aquí está una versión de Colorama que es la 0.4.1. Muy bien, entonces cuando yo voy a desplegarlo, pues pasa algo y hay una nueva versión de Colorama. Supongamos un asunto de estos que ya no tiene una compatibilidad con este módulo el cual yo he estado trabajando en desarrollo. Entonces esto va a instalar la última versión, pero yo he estado trabajando con una versión anterior, entonces esto va a ocasionarme un error. Entonces para no instalar esto, nosotros podemos tipear un comando en pipm para decirle que ignore este archivo pipfile y que tan solo tome en cuenta el pipfile.log, ya que el pipfile.log tiene exactamente qué versiones de módulos estoy utilizando. Entonces voy a ejecutar el comando, vamos a limpiar y supongamos que estoy desplegando mi aplicación. Bueno, voy a tipear simplemente pipm install y luego voy a decir ignora el archivo llamado pipfile. Y con esto, supongamos que yo no tengo mis archivos, vamos a instalar. Y esto empieza a instalar mis módulos, pero sin la necesidad de leer este archivo pipfile. De hecho, lo está ignorando completamente. La razón es que aquí tenemos el pipfile.log, entonces él está instalando exactamente las versiones con el número exacto. De esta manera, cuando despleguemos, vamos a estar utilizando exactamente los mismos módulos que estamos utilizando en desarrollo. Y esta es la manera más típica que vas a ver cuando estás desplegando una aplicación. Así que debes tener también esto en cuenta. Y finalmente, con esto creo que ya tenemos alguna base de cómo funcionan los entornos virtuales.
Pero vamos a simplemente ver cómo podemos ejecutar nuestro proyecto sin la necesidad de iniciar nuestro entorno virtual. De hecho, para salir de nuestro entorno virtual puedes tipear simplemente exit de esta manera. Y vamos a limpiar. Y muy bien, como ves, la consola ha cambiado o la terminal ha cambiado. Ya no me muestra el nombre de mi proyecto. Eso significa que mi entorno virtual está desactivado. Si nuevamente queremos volver a entrar, simplemente nos posicionamos en la consola en nuestro proyecto y decimos de nuevo pfm shell. Doy un enter. Y aquí me dice lanzando tu entorno virtual. Ya estás dentro nuevamente de tu entorno virtual. Y observa la diferencia. Vamos a salir. Vamos a limpiar. Y por ejemplo, cuando yo estoy en mi entorno general, en mi entorno típico de mi computador, yo tengo tanto Python, Python-version. Vamos a tipear. Y por defecto en mi computador estoy en la versión 2. Pero cuando entro a, en este caso, pfm shell, cuando entro en mi entorno virtual, si yo tipeo, por ejemplo, vamos a limpiar. Si yo tipeo Python-version, por defecto estoy trabajando en la versión 3. Esto quiere decir que, de nuevo, es un entorno aislado. En este entorno estoy utilizando Python 3. No tiene nada que ver con el entorno general o el entorno global. Ok, vamos a salir nuevamente. Y supongamos, ya he terminado mi trabajo, ya no quiero un entorno virtual. Quiero eliminarlo. Bueno, simplemente digo pfm-rm y doy un enter. Y aquí me dice, entorno virtual removido. Y muy bien, con esto he removido mi entorno virtual. Aquí no ha pasado nada porque no he eliminado archivos. He eliminado tan solo mi entorno virtual. Esto quiere decir que si luego nuevamente vuelvo a entrar pfm, vamos a escribirlo bien, pfm shell, lo que hace ya no es reanudar nuestro entorno virtual porque no lo tenemos, sino iniciar uno nuevo. Y esto lo que hará es básicamente iniciar nuestro entorno nuevamente. Pero obviamente no vamos a tener instalado ningún módulo ni nada de eso. Entonces tendríamos que volver a instalarlo. ¿Cómo volvemos a instalar estos módulos? Bueno, ya te lo había mostrado. pfm install. Simplemente. ¿Por qué? Porque ya tenemos listados nuestros módulos. Ya no necesitamos tipearlos a mano. Simplemente digo install y él ya sabe que mi proyecto necesita estos módulos para poder trabajar. Y muy bien, vamos a comprobarlo. Vamos a decir Python. Bueno, vamos a entrar dentro de hello. Primero vamos a volver arriba. Quiero ejecutar el archivo index.py. Simplemente digo Python index.py. Y bueno, en este caso me dice que no encontrar el módulo colorama. Para instalar los paquetes de dependencias simplemente podemos tipear de nuevo pfm install --dev. Damos un enter. Y esto instala también colorama. Vamos a ahora sí tipear python index.py. Y muy bien, allí está nuestro hello world nuevamente. Vamos a entrar ahora sí, vamos a limpiar primero. Vamos a entrar a hello, en nuestro proyecto hello. Y vamos a volver a ejecutar lo mismo que antes. De nuevo, pfm, bueno, no pfm, sino python. En este caso, manage.py, run server. Y vamos a dar un enter. Y de nuevo tenemos nuestro proyecto. Vamos al navegador, refrescamos y ahí está. Muy bien, entonces con esto ya tenemos nuestro entorno virtual. Ya te he enseñado cómo eliminarlo, cómo volver a iniciarlo, cómo empezar a instalar las dependencias y demás. ¿Qué sigue a partir de aquí? Bueno, con esto ya puedes empezar a, digamos, establecer un entorno virtual para cada proyecto que estés creando, independientemente de qué proyecto sea. De nuevo, puede ser un proyecto web, puede ser un proyecto de escritorio, una consola y demás. Entonces espero que hayas entendido este concepto. En próximos videos, cuando esté creando un curso de Django o un curso de Flash, voy a estar utilizando este módulo, ya que de esta manera vamos a poder controlar cada proyecto de manera separada, sin interferir con otros proyectos y sin instalar tantos módulos en nuestro computador en el entorno global. Así que espero que hayas entendido y si tienes alguna duda puedes dejarlo en los comentarios. Muy bien, y con esto hemos concluido. Recuerda que si quieres encontrar más contenido de desarrollo web, programación y temas relacionados, visita la sección de videos de mi canal principal. O puedes visitar mi segundo canal llamado Fast Code, en donde subo contenido de manera frecuente acerca de tutoriales y ejercicios prácticos de programación utilizando distintos lenguajes, frameworks y demás. Finalmente, te invito a visitar mi sitio web llamado fastweb.com, en donde encontrarás de una manera más ordenada cursos, tutoriales y todo el contenido que he venido creando hasta ahora, brindándote más información acerca de libros, enlaces y requerimientos para cada curso. Además, tienes mi blog en donde encontrarás mis publicaciones que he venido creando hasta ahora, en donde escribo acerca de programación, informática y cosas relacionadas a esta profesión. Y eso ha sido todo. Te recomiendo visitar mis enlaces sociales si deseas estar al tanto de mi actividad y nuevo contenido, o unirte a nuestra comunidad de Slack en donde encontrarás a más programadores. Al final de este video voy a dejarte otros videos que ya he venido creando anteriormente y que te pueden interesar. Gracias por ver.